Esos grupos vulnerables y afectados son los que la jurisprudencia y la misma Constitución y Corte Constitucional ha denominado sujetos de especial protección. Y hablamos de sujetos de especial protección no como una concesión, como un regalo para ellos, porque pobrecitos. No, esa calificación se hace como un reconocimiento de que esos grupos han enfrentado una serie de barreras históricas y sistemáticas que le han impedido el ejercicio pleno de sus derechos, que se le ha obstaculizado a esos grupos el ejercicio pleno de sus derechos, de los derechos que tienen per se por estar en una sociedad democrática. Y por ello, la función judicial o la función de aplicar justicia, que a veces no es un proceso judicial, sino actuar bien dentro de una entidad pública o a través de unos procesos administrativos, no puede limitarse esa actividad o función judicial a la simple aplicación neutral de las normas. Un juez callado en la mitad de la causa y frente a dos partes, esperando que se defiendan mutuamente sin participar activamente en el ejercicio de la búsqueda de la justicia y de la búsqueda de la verdad dentro de la diferencia. Entonces le corresponde al funcionario, con fundamento en estas normas internacionales y en esta democracia nuestra y Estado de Derecho, asumir un rol proactivo, asumir un rol de actividad permanente para identificar, para visibilizar, pero también para corregir esas desigualdades, garantizando entonces un acceso real y también práctico en la administración de justicia. Y dentro de ese marco conceptual, la perspectiva de género se erige como una herramienta específica y prioritaria de enfoque diferencial, cuyo objetivo es analizar, pero también neutralizar el impacto de las asimetrías de poder, que se originan en las construcciones sociales, en las construcciones culturales, alrededor de las mujeres y de la noción de feminidad. Entonces, la inclusión de las mujeres dentro del concepto de sujetos de especial protección y el desarrollo de un enfoque especial de género como metodología y como herramienta para garantizar sus prerrogativas fundamentales responde a una evidencia históricamente refutable, eso no lo podemos negar. ¿Por qué estamos trabajando de sujetos de especial protección y de romper asimetrías? Sobre todo con las mujeres, que es la visión de género que tengo planteada para esta charla. Porque evidentemente durante siglos las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de la vida pública. Se les negaron los derechos fundamentales, hasta hace poco, como los del voto, el acceso a la propiedad, la educación superior, la participación en cargos de decisión, el derecho a opinar y a hablar y a tomar decisiones a título personal. Y esto que parece, contándolo de que fue desde hace muchos siglos, hoy lo seguimos viendo de una manera más sutil, pero sigue existiendo. Y no hay duda de que por siglos los propios ordenamientos jurídicos y las prácticas sociales confinaron a la mujer al ámbito privado y doméstico, consolidando así una estructura de subordinación frente al poder masculino. Repito, por las circunstancias sociológicas y culturales de nuestros países y de nuestra historia, no porque haya sido un pensamiento de rabia o de poderío o de mala intención, fue nuestro desarrollo cultural. Y esa desigualdad histórica sigue existiendo hoy más que nunca y sigue siendo dañosa, dañina. Ha mejorado mucho, pero aún sigue siendo igualmente lesiva para responder y garantizar los derechos de esos grupos vulnerables. Se ha manifestado desde muchos aspectos, por ejemplo, desde la brecha salarial, la sobrecarga laboral de la mujer que le permitieron por la igualdad entrar a estudiar y entrar al mundo laboral sin disminuirle la carga doméstica, lo que llamamos la sobrecarga del trabajo no remunerado. Por eso tantas decisiones de la Corte y de la Sala Civil dándole valor al trabajo doméstico, la baja representación política que hoy existe
Y de manera más grave, la desigualdad histórica y lastimosamente se está presentando hoy en la violencia. El maltrato intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia permanente entre hombres y mujeres y entre grupos vulnerables. Violencia física, violencia psíquica, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica. Ninguna de esas violencias son incidentes aislados. Todas esas violencias son la expresión de esa estructura de poder que busca perpetuar el control y la dominación. Violencia que nosotras también como mujeres, a través de esa educación, siguiendo los patrones de origen patriarcal, seguimos marcando en nuestras generaciones. Y en ese contexto tenemos que el enfoque de género como herramienta va a explicar claramente la problemática para verla en el proceso y analizar esas relaciones de poder, mirar dónde están los sesgos, mirar dónde están las desigualdades que padecen los grupos, la población LGBTI, todos esos grupos vulnerables. El enfoque diferencial y de género enseña a saber mirar qué está pasando y de esa manera lograr la equidad y la igualdad real en otras poblaciones discriminadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos todo esto que estoy diciendo yo para lograr romper esas asimetrías? Y podría decirles que para la correcta implementación del enfoque en los procesos judiciales o aún en los administrativos, es fundamental delimitar su alcance y desvirtuar interpretaciones erróneas que están poniéndose en contra de toda esta corriente que habla de la necesidad de introducir la perspectiva de género y el enfoque diferencial en todo el manejo procesal, porque dicen que entonces se están siendo parcializados y se le están dando privilegios y más garantías a esos grupos vulnerables. Lo primero que hay que decir es que hay que desvirtuar esas interpretaciones erróneas, porque es evidente que esta herramienta no equivale a parcialidad judicial. No busca favorecer a la mujer por su condición de mujer. Lo que quiere es buscar correctivos procesales para nivelar ese desequilibrio existente dentro de un proceso. La implementación del enfoque de género en los procesos judiciales como herramienta o metodología de trabajo no implica la supresión o la flexibilización de la carga probatoria, porque realmente en esos procesos donde se descubre que la causa tiene que ver con asimetrías o con diferencias y desigualdades, se exige un estándar de evaluación de la prueba más riguroso, mucho más objetivo y libre de sesgos. Tampoco se trata de aplicar la perspectiva de género y el enfoque diferencial en el manejo procesal como si fuera una ideología. No, es simplemente una metodología hermenéutica, una enseñanza de cómo debe interpretarse la actuación de las partes y la posición de igualdad o desigualdad de las partes dentro de un proceso, interpretación obligatoria para que el uso del derecho cumpla con esa promesa democrática de una sociedad más libre y de una igualdad material para los miembros de esa sociedad. También hay que desvirtuar la interpretación errónea que dice que la perspectiva de género y el enfoque diferencial, interpretación errónea de eso, no contraviene las garantías del debido proceso. Al contrario, fortalece el debido proceso y la garantía del debido proceso, porque un debido proceso que ignora las asimetrías de poder es un proceso y la aplicación de las normas solamente de manera formal y no yendo a la justicia real o sustancial o lo que llamamos la justicia material. La perspectiva de género como metodología y como herramienta dentro de los procesos asegura que la voz de las víctimas sea escuchada y que sea escuchada realmente y eficazmente dentro de los procesos y previene, lo más importante, la revictimización durante el proceso. Entonces, bajo estas perspectivas y panoramas que les estoy mostrando, yo podría decir que juzgar con enfoque de género es recibir la causa y una vez que uno la tiene en sus manos, hablemos de mi época, el expediente en vivo, hoy en día digital o virtual, tiene uno que mirar y analizar
si en esa causa planteada se vislumbran situaciones de discriminación hacia la mujer o se vislumbran asimetrías entre los sujetos procesales que obligue al operador, hermenéutica real, interpretación de acuerdo a la igualdad y a la democracia, que obliguen al operador jurídico a tomar medidas para garantizar el mandato a la igualdad. Es que a veces en el proceso no es cierto, como uno cree, que las partes están iguales. Muchísimas partes hay asimetrías en donde el juez, como director del proceso, tiene que mirar en dónde está la asimetría para subir al mismo nivel al sujeto procesal que está en desigualdad y en desventaja para que la contienda sea en equidad y no solamente en igualdad. Entonces yo podría decirles que la incorporación del enfoque de género es un eje transversal a todo el proceso, transversal por la causa del proceso y transversal por los sujetos procesales que participan en esa actuación judicial o administrativa o donde se esté aplicando justicia. Y se mira desde el principio. En la primera etapa, en la inicial del proceso, lo que tiene que hacer el operador judicial es identificar las relaciones de poder asimétricas que afectan a la mujer involucrada en esa causa. Eso incluye mirar si hay desigualdades históricas de género o de otra clase también pueden ser. Mirar el juez para poder reconocer cómo esas desigualdades históricas de género que está viendo en el caso, por ejemplo, la dependencia económica, la posición social, los roles culturales, pueden limitarle el acceso a la justicia o de las partes. Yo recuerdo que en muchos casos vimos las situaciones de una controversia judicial en donde había una parte con un abogado el mejor de la ciudad, con poder económico frente a una parte demandada, pobre, sin un buen abogado, con defensor de oficio. Ahí hay una asimetría y le toca al juez como operador preguntar lo que no podía preguntar o lo que no supo preguntar su abogado, investigar, pedir pruebas de oficio, aun cuando la parte que estaba en desigualdad no lo pudo lograr, para equilibrar las cargas y lograr obtener la justicia justa e igualitaria. También en esos casos de análisis inicial del proceso es necesario considerar lo que hemos denominado, que se denomina en estos casos con esta herramienta la interseccionalidad, porque no es lo mismo una asimetría con una persona que tiene una sola situación de discriminación cuando hay varias, como la interseccionalidad. Por ejemplo, una persona pobre, una persona indígena, una persona analfabeta, tiene varias situaciones de asimetrías que van a hacer más difícil su defensa y su participación adecuada para romper esas barreras complejas. Evaluar esa situación desde el principio va a permitirle al juez diseñar estrategias procesales sensibles a su situación y aplicar medidas de protección adecuadas. Y así, cuando vamos en el desarrollo de la actuación procesal, debe aplicarse allí lo que se ha denominado ya por la jurisprudencia el principio de la debida diligencia, principio de la debida diligencia reforzado, que exige que el operador judicial actúe de manera proactiva para garantizar la protección de la mujer cuando se está tratando de impartir justicia y buscar la verdad. Y por eso, repito, eso incluye la obligación de buscar las pruebas necesarias, incluso cuando la víctima no las pueda aportar por sí misma, porque puede ser por miedo, por intimidación o por los traumas mismos productos de esas asimetrías y de esas diferencias entre hombres y mujeres. Se deben evitar dentro del proceso entonces las actuaciones que generan revictimización. Por ejemplo, se hace mucho, reinterrogan repetidamente sobre hechos traumáticos o se dedican a cuestionar la credibilidad de la víctima sin un fundamento. Pasa mucho con la valoración de los testimonios, porque muchas veces la víctima o la persona en situación de vulnerabilidad se le olvidan algunas cosas. Tiene lagunas en su memoria, muchas veces por efectos del mismo trauma que está sufriendo, y esas omisiones involuntarias o inconsistentes menores en algunos momentos hay que tener en cuenta e interpretarlos no como falsedades del testigo, sino como manifestaciones de pronto de la violencia sufrida, actuaciones proactivas del funcionario judicial que hacen que vaya el camino de la búsqueda de la verdad realmente verdadera. Entonces,
El enfoque de género requiere, además, que se reconozca cómo ciertas formas de violencia, especialmente la sexual y la doméstica, en los como de la violencia doméstica que ocurre en espacios íntimos, a menudo no dejan pruebas directas. Y nos corresponde entonces manejar la interpretación de inicios y del contexto para poder llegar a resolver en equidad esas controversias judiciales. Y finalmente, dentro de ese trámite procesal, ese íter procesal, al emitir la sentencia, el juez o el funcionario que esté buscando justicia, según el caso, tiene que fundamentar su decisión motivada claramente con los soportes constitucionales y con los acuerdos o convenios internacionales ratificados por nuestro país, donde están garantizando y protegiendo efectivamente los derechos de la mujer. Las resoluciones en muchos casos tienen que involucrar protección concreta, a veces órdenes de restricción, a veces acompañamiento institucional, asistencia psicológica, reparación integral. En la decisión hay que también tratar de romper esas asimetrías. Es crucial el lenguaje utilizado en la sentencia. Hay que ser respetuosos. El juez, por ser juez, solo debe referirse en su sentencia al caso planteado. Opiniones extras, personales, politizadas o sesgadas afectan la legitimidad del Poder Judicial o del funcionario administrativo que imparte justicia y dañan la confianza de la sociedad en sus instituciones y, por lo tanto, demeritan y debilitan las democracias. Entre menos legitimidad se le dé a las decisiones con justicia, al Poder Judicial, entre menos legitimidad se le entregue a los órganos institucionales como el Congreso, como el Ejecutivo, es decir, entre menos confianza tenga la sociedad en sus instituciones que sostienen la democracia y por lo tanto la justicia, la libertad y la igualdad, menos igualdad de derechos y menos democracia existirá y estaremos, como parece que estamos ahora, en contextos de crisis o de debilitamiento de la democracia. Por eso, el lenguaje tiene que ser claro. Uno no puede opinar sobre cosas distintas al caso. Cuando un juez opina de alguna manera sobre temas que no tienen relación directa con el caso y se mete a proferir decisiones de tipo personal, no está cumpliendo éticamente con su función de juez y está afectando y debilitando la confianza del ciudadano en esa juez o en ese juez y en la justicia y por lo tanto debilita la democracia. Así pues, en todos los estadios del proceso es necesario utilizar la herramienta y utilizar la metodología denominada enfoque de género y visión o enfoque diferencial, dado que es una herramienta indispensable para garantizar que la justicia no solo sea efectiva, sino también equitativa y sensible a las desigualdades históricas que han afectado a las mujeres y que por su naturaleza sistémica pueden manifestarse en todas las fases de los trámites jurisdiccionales o administrativos. Cierro con esto. No hay democracia plena sin justicia. No hay justicia real sin incorporar perspectiva de género en las decisiones. No es una concepción, debe ser una práctica. La perspectiva de género, que cada voz y que cada derecho y que cada vida en una sociedad igualitaria cuentan por igual. Defender la igualdad es esencia y esencialmente defender la democracia. En suma, la aplicación del enfoque diferencial y en especial el enfoque de género no es una tarea accesoria, es una tarea de hermenéutica obligatoria para todos los operadores de justicia. Es entender que el ejercicio de la función judicial con responsabilidad histórica representa la judicatura con la superación de la igualdad formal para dar paso
a una igualdad sustantiva y real entre mujeres y hombres para así lograr seguir viviendo en paz, con justicia, con igualdad y con democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Margarita por su intervención y por su ponencia. Ahora continuamos nuestra jornada académica con el panel titulado El enfoque de género disminuye el estándar de prueba en disciplinario, moderado por la doctora Gina Saavedra, vicepresidenta de la Asociación de Derecho Disciplinario. Así que la invitamos a subir al escenario. De esta forma también hacemos el llamado a los panelistas que participarán en este espacio. La doctora Mari Lucero Novoa, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. El doctor Iván Cancino González, abogado panelista. Y la doctora Erika de Lourdes Cervantes, jefa de control disciplinario y mujer. Y después. Riveros Bassani está para escuchar, estudiar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bassani. Pensando en su salud, ¿usted qué prefiere? A. Ser visitado y atendido en su casa por especialistas de la salud. B. Tener que ir hasta un puesto de salud lejos de su casa. Escojo la A, que la reforma a la salud garantice mi cuidado. Colombia gana con la reforma a la salud, porque garantiza que la salud sea un derecho y no un privilegio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Soy Juan David Cardona, experto en Derecho Penal Digital. Un perito presenta una prueba basada en inteligencia artificial. ¿Sabes qué preguntas hacer en el interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿Sabes? Soy Aldair Bueno, abogado experto en inteligencia artificial aplicada al derecho, y queremos invitarte para que te prepares en estos nuevos desafíos en nuestro seminario de Derecho, Inteligencia Artificial y Evidencia Digital. Del 19 al 27 de agosto en modalidad virtual. Acepta el reto de actualizarte. Inscríbete ya en el WhatsApp 310-461-1672 y en www.ibdc.digital. Tengo 33 años y estoy acompañado de un equipo joven. Esa juventud es sinónimo de coraje, de fuerza y de empuje. Todo eso, sumado a la experiencia con la que ya contamos, componen la fuerza imbatible a la hora de defenderte.
No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante. Soy Aníbal Navarro, médico forense. Los invito a inscribirse al diplomado Litigación Estratégica en Casos de Violencia Sexual. Será dictado por magistrados, fiscales y expertos en medicina forense, psiquiatría, genética, psicología y derecho penal. Se realizará del 16 de septiembre al 27 de noviembre en modalidad virtual. Precio especial para los que se inscriban antes del 16 de agosto. Inscríbete ya en el WhatsApp 318-712-8534 y en www.centroespecialistasforenses.com. ¿Necesitas un perito para tus procesos penales y civiles? En Toncel Group somos expertos en auditoría forense, peritaje contable y financiero. Apoyamos procesos de lavado de activos, testaferrato, extinción de dominio y delitos tributarios. Brindamos soluciones integrales en auditoría, tributación y procesos contables. Contáctanos. WhatsApp 323-367-5369. El otro día, él se me atravesó con su bicicleta. Seguramente no me vio. Y empezamos a discutir. Cerré mis ojos, respiré un momento y decidí calmarme. Siempre prefiero ser empática y ayudar a los demás. A la larga, en esas situaciones el que pierde es uno mismo. En cada bicicleta, una vida en movimiento. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.